buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 9 de octubre de 2020, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. De la mañana con 33 minutos, los sandinistas de la vía Pedro Joaquín Chamorro están de duelo porque el 7 de octubre falleció en un accidente de tránsito en Huigalpa el compañero Rafael Rodríguez Payo, destacado militante de la estructura partidaria de la villa Pedro Joaquín Chamorro aquí en Managua, distrito 4.2. Él era el padre del periodista Nesmer Rodríguez. Saludamos a toda su familia y también a los compañeros de la vía Pedro Joaquín Chamorro. Esta mañana o esta madrugada, a eso de las 4 de la madrugada, un poco antes, se derrumbó el puente Cuizalá. Eso queda más o menos unos 20 kilómetros antes de Huigalpa, en el kilómetro 121, antes de llegar a Huigalpa. Es jurisdicción del municipio de Comalapa. Y hay una comunidad que se llama La Asunción. Era un envejecido ya puente de lata, de hierro. Creo que ese puente fue puesto de emergencia en alguna de las inundaciones y ahí quedó, ¿verdad? Y probablemente las lluvias socavaron la base, una pipa. Parece que el conductor de esa pipa iba en estado de ebriedad, parece. Se estrelló contra una de las columnas del puente y forzó su derrumbe, pero el choque como tal no es el que derrumba, pues. Yo creo que incluso pudo haber salvado algunas vidas, porque no le pasó nada al conductor, aparentemente está ileso. La pipa ahí quedó ensartada en el puente derrumbado, que no llegó al fondo del río, el río Cuizalá, que es subsidiario del Mayale, ¿verdad? Que no es un río caudaloso, sobre todo en verano se seca prácticamente, pero ahorita está un poquito lleno, pues, con toda la cantidad de lluvia que ha caído sobre el país. De manera que si vas para Huigalpa, para Cuapa, para La Libertad, para Santo Domingo, para el Ayote, para el Rama, para Nueva Guinea, para Muelle de los Bueyes, para Laguna Perla, estrenar la carretera, mejor devolvete si no has llegado a Cuizalá, porque está interrumpido el paso en ambos sentidos. Ahí yo no recuerdo que exista otra manera. Tal vez de Comalapa se pueda ir directo a Cuapa, pero no lo sé. No sé francamente, pero ahorita está interrumpido el tránsito. Tal vez el ejército va a tener que trabajar y poner unos puentes baile. 2 van a tener que ser, uno en cada sentido, porque está interrumpido el tránsito y está incomunicada. Y el Caribe está incomunicado ahorita, el Caribe Sur, con el resto del país. Anoche hubo lluvias muy intensas en Jinotega por segunda noche consecutiva, en una situación muy difícil en la ciudad de Jinotega. Ha habido inundaciones en prácticamente toda la parte noroeste de la ciudad. Ha sido inundada por el desborde del río Viejo, que resucitó porque estaba prácticamente seco también, por lo menos al pasar por la ciudad, que está encauzado, pero que sus aguas han sido furiosas, caudalosas, y han inundado decenas de viviendas. Ya costó la vida de 2 personas, ¿te acordás? Una camioneta que se la llevó, el conductor y el pasajero murieron ahogados. Se fue, el martes, ¿no? Creo que sí, el martes. O sea que llevamos martes, miércoles, jueves de lluvia, y hoy está pronosticada lluvia fuerte a partir de las 4 o 5 de la tarde en toda la zona norte, en Jinotega, en Matagalpa, en toda la zona norte. O sea, estamos en octubre, el mes de lluvia, típicamente en las temporadas de Nicaragua, de manera que no es de sorprenderse, pero y hay que prevenir. Ayer andaba el alcalde Leónidas Centeno recorriendo todas las zonas afectadas, a ver de qué manera estaban empezando a limpiar los cauces, pero ya ahí más tardaron en empezar que
se vuelvan a llenar de todo tipo de desechos. Y recuerdo una foto impresionante de la ciudad de Jinotega inundada, creo que fue, sí, el miércoles, una calle inundada, pero el montón de basural, hermano. O sea que no, muchas veces nosotros somos los responsables de que las tragedias ocurran porque saturamos de basura los cauces. Y cuando llega la lluvia, pues no corren fluidamente y ocurren estas cosas, pues. Pero ha habido muchísima lluvia, muchísima lluvia. A veces no tomamos nosotros en cuenta lo que significa para una familia que se le mojen todas sus cosas, una familia pobre, pues empobrecida. Imagínate las pocas cositas que ha ido comprando a lo largo de su vida, se les arruinan. Las camas, los roperos, la sala, el televisor, o sea, la ropa. Y no solamente la destrucción de lo material, sino también la incertidumbre. ¿Ahora dónde voy a ir a dormir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya, es decir, son situaciones trágicas para las familias, pues. O sea, cuando uno dice solo daños materiales, sí, menos mal que no ha habido pérdida de vida, por lo menos en la lluvia de anoche. Pero también esas pérdidas son trágicas y las familias enfrentan una situación sumamente complicada. Ayer mismo estaba la policía, estaban los bomberos, estaban los chavalos de la Juventud Sandinista junto con la alcaldía, andaban buscando cómo ayudarle a esa gente que había sido, cuyas casas habían sido inundadas, a ver cómo evacuaban y les ayudaban a guarecerse y a pernoctar en un lugar seco por lo menos, pero es triste pues para la familia. Y hay un plan de emergencia que va a ser ejecutado apenas se hace la lluvia, porque, repito, hoy hay pronóstico de lluvias otra vez para zona norte. Esta madrugada amaneció lloviendo aquí en Managua, garuando un poquito fuerte a veces. Llovió fuerte en el lado de arriba, en Granada llovió algo también, en el lado de occidente, sobre todo en la Paz Centro, en las costas de Nagarote. Pero va a haber sol probablemente a lo largo de la mañana, pero después, como suele ocurrir, viene la lluvia, sobre todo en la zona norte. Hay que guarecerse, hay que tomar medidas preventivas. Bien, vamos a hablar del Che bastante hoy. Son las 6 de la mañana con 40 minutos desde La Habana, Cuba. Nuestro compañero y amigo Gustavo Robreño, gracias a la colaboración de Adriana, su nieta, que lo graba y que nos lo transmite por WhatsApp. Gustavo Robreño nos habla hoy de la traición al pueblo palestino. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. El reconocimiento y establecimiento de relaciones diplomáticas de manera unilateral e inconsulta con el Estado sionista de Israel por parte de dos de los países que integran la Liga Árabe ha sumido a esa organización en el mayor estado de confusión, desconcierto y crisis interna de las muchas que ya han atravesado a lo largo de su existencia, cuando la posición común de solidaridad y apoyo a la causa palestina parecían ser el elemento unificador que reunía a las naciones árabes, más allá de circunstancias y diferencias políticas. La Organización para la Liberación de Palestina, representante de las diversas corrientes palestinas ante la citada Liga, ha anunciado su renuncia a la presidencia de honor que ostentaba, pues considera que la causa palestina, uno de los ejes fundacionales y piedra angular de ese conjunto de países árabes, ha sido vendida bochornosamente mediante un arreglo que solo beneficia al ocupante israelí y a todos los horrores que esa ocupación ilegal ha significado desde 1948. Como arquitectos de esta claudicación, señalan al régimen de Trump de Estados Unidos, cómplice del desacreditado y vapuleado por su propio pueblo, el régimen de Netanyahu, buscando resarcirse así del fracaso que resultó el denominado Acuerdo del Siglo, que trataron de imponer infructuosamente. En cuanto al gobierno imperialista de Washington, lo ocurrido forma parte de toda la trama urdida contra el multilateralismo y cuanta organización o acuerdo colectivo represente el sentir y los intereses de los países que lo integran y propicie una defensa más efectiva
de sus principios. La referida decisión de reconocimiento a Israel ha impactado duramente, cual una bomba, en el seno de la Liga Árabe, cuyo secretario ha emergido como servidor de Trump y su agente mediador en el seno de la Liga, mientras que países como Qatar y Kuwait rechazan abiertamente ese reconocimiento y se niegan a participar en el futuro de la organización. Dinamitada por Estados Unidos e Israel e incapaz de defender a Siria y a Libia de la agresión, los países dignos y soberanos que quedan en sus filas pasarán mucho trabajo para lograr que la Liga regrese a su rumbo original de paz y progreso para el mundo árabe, en alianza con sus verdaderos amigos en el mundo y en la defensa inalterable, sincera y firme de la causa palestina. No sin razón, muchos se preguntan si la Liga Árabe podrá finalmente sobrevivir ante tan fatales presagios y recuperar su habitual peso e influencia, hoy puestos en duda bajo la sombra criminal yanqui sionista que alienta la división y la confusión y pretende llegar a la traición. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Gracias a Gustavo Robreño. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Saludamos a Yeder María Rojas Suazo, que está cumpliendo 11 años de parte de su abuelo Guillermo Suazo y de su abuela Zaida Valladares. No hay que sorprenderse con eso que hizo Argentina y con Venezuela. No hay que sorprenderse. Todos los medios tinta terminan yéndose al otro lado. Siempre es así, siempre ha sido así toda la vida. Y Alberto Fernández no es Cristina Fernández. Alberto Fernández siempre ha sido así, todo que le gusta quedar bien por aquí, le gusta quedar bien por allá, le encanta figurar y está el resultado, pues. ¿Verdad? Entonces viene y tiene una política gelatinosa, una política exterior gelatinosa. ¿Verdad? ¿De qué manera defiende los intereses de Argentina estar contra Venezuela? De ninguna manera. Y no estoy hablando ahorita de ser agradecido, no. No tiene ningún beneficio para Argentina más que arrodillarse ante los gringos, ante el imperialismo. Y eso fue lo que hizo Argentina. Ojalá que rectifique, cosa que dudo, ¿verdad? Pero puede haber ahí un terremoto, un cisma político entre las fuerzas que están en el gobierno, que son segmentos muy diferenciados. Uno causa el sector de la Cámpora, el sector de Cristina, y otra cosa es Fernández y todos sus aliados. Pero mientras tanto queda la mancha. Y eso que no hablo del agradecimiento, porque quien salva a Argentina cuando está Néstor Kirchner es Venezuela, con Hugo Chávez. Nadie le quería prestar dinero, se lo prestó Chávez, le regaló combustible, le regaló gas. Y miren cómo paga, así paga Argentina al pueblo de Venezuela. Pero bueno, los traidores siempre se encubren con medias tintas y ahí está el resultado. Bueno, vamos a hablar del Che. Mejor dicho, yo no voy a hablar del Che, voy a hablar Fidel del Che. A ver, ¿cuál es el...? O sea, al Che podemos distinguirlo no solamente por su ejemplo imperecedero, su ejemplo pocas veces superado a lo largo de la historia, sino también por sus aportes teóricos, que son abundantes, su aporte guerrillero en la lucha en Sierra Maestra, luego en África y aquí en Bolivia. Pero es precisamente su ejemplo lo que lo ha hecho mantenerlo vivo. 53 años después, y el Che vivito y coleando en el mundo entero. El impacto de su muerte fue mundial. Y no estoy exagerando. Ustedes pueden leer cualquier medio de comunicación de cualquier signo ideológico que hable sobre el Che y va a admitir de que el impacto de su muerte en la higuera en Bolivia fue mundial. Estremeció la conciencia
de toda la humanidad. Y se convirtió en símbolo por excelencia de la rebeldía. Cuando hay una protesta social de rebeldía, por razones de clase sobre todo, aparece la imagen del Che. En cualquier lado, en una camiseta, en una bandera, en una calcomanía, en una frase, ¿verdad? Pero siempre te aparece el Che como inspiración de la rebeldía universal contra el capitalismo, contra la opresión de clase. Esto es significativo. Decime qué rico, qué oligarca del mundo tiene esa vigencia mundial. No hay. O sea, ¿qué oligarca ha prendido en el corazón de la humanidad? No hay. Cuando Fidel decía que su ejemplo perdurará y que será semilla para el surgimiento de nuevos revolucionarios, todo el mundo lo quedaba viendo como loco. El tiempo le dio la razón una vez más a Fidel, una vez más. Recordemos que el Che renuncia a sus cargos en el gobierno y en el Partido Comunista de Cuba y decide emprender la lucha en otros países, primero en el África, ahí no pudo asentarse y luego decide incursionar en Bolivia. Con un pequeño grupo, un contingente de compañeros y de compañeras guerrilleros, algunos veteranos de la Sierra Maestra, la mayoría de ellos, pero también había internacionalistas como Tamara Bunke, de origen alemán, y había otros compañeros bolivianos también, Coco e Inti Peredo, por ejemplo, que cayeron ahí en la lucha. Él llega a Bolivia el 3 de noviembre de 1966. Y en menos de un año el ejército boliviano había logrado exterminar aquel movimiento guerrillero, sobre todo por la traición del Partido Comunista Boliviano. Ni me quiero acordar del nombre del traidor. Ahí el Partido Comunista traicionó al Che. Le dio la espalda, se apropió de los recursos que canalizaba desde el exterior para la guerrilla del Che y vendió la información. Un traidor en toda la regla. Y recordemos que el Che es capturado, herido pero vivo. Y es asesinado. O sea, él no cae en combate. Lo capturan vivo y ahí están las fotos que lo demuestran. Fotos tomadas por ellos. Cuando lo capturan vivo y herido. Y después lo ejecutan por órdenes directas de la CIA a través de un militar boliviano. Pero esto es importante, o sea, el enemigo no respeta la vida de nadie. De nadie. Porque una vez que sos su enemigo, estás condenado a muerte. Y ahí no hay derechos humanos que valgan. No importa. Nadie protestó en aquella época por el asesinato del Che. No, para nada. Entonces, vamos a recordar con Fidel al Che. ¿Y por qué lo vamos a hacer con Fidel? Porque ¿para qué vamos nosotros a llover sobre mojado si nadie mejor que Fidel para decir qué significa el Che? Nadie mejor que Fidel, nadie mejor. Su amigo del alma, compañero de lucha, él lo llega a calificar como el más importante líder de la Revolución Cubana, así lo dice Fidel. Recordemos que los tres más conocidos en la Sierra Maestra eran Fidel, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Eran los más conocidos. Después estaba Raúl Almeida, pero esos eran los más conocidos antes del triunfo de la revolución. Con la revolución el Che adquiere una dimensión propia que no era contradictoria a Fidel, porque siempre expresó subordinación y respeto a la figura del líder de la revolución cubana. Pero el Che fue ministro de Industria, el Che fue presidente del Banco Central, el Che es el creador de los trabajos voluntarios en Cuba. Los domingos se lo dedicaba al trabajo voluntario. Lo vimos cortando caña, lo vimos en una fábrica, lo vimos en cualquier lado.
Y además el Che era sumamente estudioso, médico de profesión y luego economista, filósofo, sociólogo, lo que querrás, porque había estudiado de todo. Eso es otra cualidad importante. Autodidacta, para los que creen que solamente si estudias en la universidad podés tener conocimiento, eso no es cierto. Autodidacta, te buscas un mentor que te conduzca sobre los conocimientos que vas leyendo, que vas estudiando, que te conduzca, que te guíe con otra fuente y te volvés experto, hermano. Carlos Fonseca, autodidacta. Tantísimos ejemplos que hay en la historia de gente que ha llegado a tener elevados conocimientos y han hecho aportes significativos a la teoría y que son autodidactas. Entonces empecemos, mira. Al principio cae el Che, ¿verdad? Pero al principio hubo un sector del movimiento revolucionario que no creía la muerte del Che, que no creía. O sea, más por la esperanza de que fuera mentira que por hechos que le ayudaran a afirmar que seguía vivo. Entonces había una confusión, objetivamente había una confusión, sobre todo en el movimiento revolucionario latinoamericano, sobre si reconocer o no reconocer la muerte del Che y de qué manera enfrentar aquello, pues, porque era un golpe moral muy grande. Pues. Recordemos que había un auge de los movimientos revolucionarios guerrilleros en esa época. Había combates en Venezuela, en México, en Nicaragua, en Guatemala. Había fuerza guerrillera en Colombia, por supuesto, en Venezuela. Creo que ya lo decía, en Argentina, en Uruguay. Había movimientos revolucionarios que habían surgido sobre todo como oposición a las dictaduras militares que iban de salida con la administración Kennedy, que después regresan al poder a finales de esa década. Entonces había una gran confusión en el movimiento revolucionario mundial y también en Cuba. Parte de la familia del Che incluso no creía que había muerto el Che. Entonces quien sale a decir, señoras y señores, compañeros y compañeras, sí, es cierto, el Che cayó, el Che ha muerto, es Fidel, y lo hace en nombre del Partido Comunista de Cuba. Una discusión, analizaron toda la información y llegaron a esa conclusión unánime, sí, murió el Che. ¿No? Entonces, dice Fidel, ¿no? En esta locución, esta parte de la locución que les voy a presentar, nosotros siempre hemos optado por decir la verdad. Y dice, hombre, de qué manera hay que superar el golpe que significa la caída del Che. Esto ocurre, si mal no recuerdo, ¿verdad? Esto fue, el Che cae preso, herido preso, el 7 de octubre. El 8 de octubre lo fusilan. Y probablemente esto fue hacia el 15 de octubre, un poco antes, quizás el 13 de octubre, entre el 13 y el 15, porque no logré ubicar la fecha, que Fidel comparece por radio y televisión en cadena nacional a informar al pueblo cubano y da todos los detalles, la evolución de los acontecimientos de los últimos días y en qué circunstancias cae prisionero el Che y luego es fusilado. Y después hace las conclusiones políticas. Y me imagino que para él debió haber sido eso doloroso, para él en lo personal, no solo como líder revolucionario, no en lo personal, informar de la muerte de su amigo el Che Guevara. Entonces escuchemos esta parte final de la locución, al final, después les digo eso, de la locución de Fidel Castro por radio y televisión hacia el 15 de octubre del año 1967. De que si después de eliminado físicamente el Che, pudieran disipar todo el impacto de su conducta, de su ejemplo, de su consecuente y heroica línea revolucionaria, y diluir ese ejemplo, ese impacto, ese hecho, en el misterio, en la incertidumbre, en la ilusión, y que puedan transcurrir 5 años, 10 años, 15 años y 20 años, y que
su ejemplo quedara diluido en ese misterio entre la duda y la esperanza, esperanza natural y esperanza lógica en todas las personas a quienes esa muerte resulte particularmente dolorosa, esperanza lógica en los simpatizantes, admiradores y en los revolucionarios de todo el mundo. El imperialismo, seguro de que se ha librado físicamente del Che, su mayor aspiración podría librarse también espiritualmente del Che. Encontrar alguna forma sutil de diluir en una vana ilusión que ningún hecho ulterior podrá comprobar y que sí podría servir en cambio para especulaciones, juegos y rejuegos de noticias y de fantasiosos que empezaron a decir lo vimos aquí, lo vimos allá. Cuando la fantasía se empeña en decir unas cosas, otras cosas que después puede ser probada lo contrario, eso nos preocupa. Durante mucho tiempo todo género de lucubraciones y fantasías se esgrimieron, y todo género de versiones y de interpretaciones acerca de la ausencia del Che. Montones de todo tipo de groseras afirmaciones, indecentes calumnias. Nunca eso nos llegó a preocupar fundamentalmente, porque los hechos, las realidades, algún día echarían por tierra todas las teorías y todas las interpretaciones de los equivocados de buena o de mala fe. No nos preocupaba, pero sí nos tiene que preocupar el hecho de que se pueda suscitar una ilusión sobre una base falsa que ningún hecho en la realidad podría contradecir y que solo serviría para diluir en los años y en el más insondable de los misterios el impacto de uno de los ejemplos más extraordinarios que se ha conocido en la historia de lealtad a los principios revolucionarios, de integridad, de valor, de desprendimiento, de desinterés. Porque los cantos de victoria de los imperialistas, de que eso va a servir para desalentar la lucha revolucionaria, no tardarán en ser desmentidos por los hechos. Los imperialistas saben también la fuerza del ejemplo, la tremenda fuerza del impacto, y los imperialistas saben que si un hombre físicamente puede ser eliminado, un ejemplo como ese, nada ni nadie lo puede eliminar jamás. Y es lógico que se sientan profundamente preocupados. Ha sido universal el reconocimiento a las virtudes del Che. Periódicos de todas las tendencias y de todas las corrientes. Solo por excepción entre cientos de opiniones se puede encontrar alguna opinión grosera de algún malvado. Porque la vida del Che ha tenido la virtud incluso de impresionar y sembrar la admiración entre sus peores enemigos ideológicos. Es un ejemplo casi único de cómo un hombre ha podido ganar el reconocimiento y el respeto de sus enemigos, de sus propios enemigos contra los que se enfrentó con las armas en la mano, de los que son enemigos ideológicos y que han sido en cambio casi unánimes en expresar sentimientos de admiración y de respeto hacia el Che. Y es lógico que esto tenga que preocuparle al imperialismo. Y no son pocos, como algunas personalidades políticas que han afirmado que en Europa se asombró de toda la relevancia y de toda la trascendencia que ha tenido la noticia sobre el Che. Es como una especie de despertar a las realidades de estos tiempos. Y nosotros creemos sinceramente y opinamos que aunque el deber de decirle la verdad está por encima de que pueda convenir o no pueda convenir, y esa era nuestra actitud, debemos expresarle a los revolucionarios cuál es nuestra convicción, nuestra absoluta seguridad, nuestra evaluación de la noticia. Y además,
esté alerta para que no pueda el imperialismo utilizar la duda en su beneficio, para que no pueda el imperialismo utilizar la duda y llevar a la inacción, a la incertidumbre, porque incluso es posible que el hecho de que no exista en muchos revolucionarios la convicción o exista la duda sobre la noticia, puede haberlo inhibido de expresarse, porque ningún revolucionario mientras tiene una esperanza acepta una noticia de esa índole. Y nosotros sabemos que los revolucionarios tienen confianza en la revolución cubana. Los revolucionarios tienen en todo el mundo una verdadera confianza en la palabra de la revolución cubana. Y nosotros hemos venido una vez más a hacer buena esa confianza, a hacer valedero esa fe que tienen en la honradez o ultrance de esta revolución. Y por amargo que resulte, por doloroso incluso cuando circunstancias como las que exponía se presentan, de duda entre familiares allegados, no tengamos vacilación en cumplir ese deber. Pero además, ¿qué sentido tendría para los revolucionarios mantener ilusiones falsas? ¿Qué se ganaría con ello? ¿Es acaso que los revolucionarios no debemos ser los más preparados para todas las circunstancias, para todas las vicisitudes, para todos los reveses incluso? ¿Es que acaso la historia de las revoluciones o de los pueblos revolucionarios se ha caracterizado por la ausencia de golpes duros? ¿Es que acaso los verdaderos revolucionarios no son los que se sobreponen a esos golpes, a esos reveses y no se desalientan? ¿Es que acaso no somos los revolucionarios precisamente los que pregonamos el valor de los principios morales, el valor del ejemplo? ¿Es que no somos acaso los revolucionarios los que creemos en la perdurabilidad de la obra de los hombres, de los principios de los hombres? ¿Es que no somos los revolucionarios los primeros que empezamos por reconocer lo efímero de la vida física de los hombres y lo perdurable y duradero de las ideas, la conducta y el ejemplo de los hombres? Si ha sido el ejemplo el que ha inspirado y ha guiado a los pueblos a través de la historia. Y así ocurrió siempre. Ni los golpes más duros, durísimos golpes recibió nuestra revolución libertadora con la muerte de Martí y con la muerte de Maceo. Y recibieron muchos movimientos revolucionarios y siempre se sobrepusieron a los reveses y a los golpes, por duro que fuese. ¿Quién podría negar lo que significa el golpe, que es la muerte del Che para el movimiento revolucionario? El no poder contar ahora con su experiencia, con su inspiración, con esa fuerza de su prestigio que imponía temor a los reaccionarios. Es un golpe fuerte, muy duro. Pero sin embargo, nosotros estamos seguros de que él era, más que nadie, un convencido de que la vida física de los hombres no es lo principal, sino su conducta. Y solo así se explica, solo así encaja dentro de su personalidad y su acción ese desprecio absoluto por el peligro. Y no debemos perder tiempo, ni permitir que los enemigos de la ideología, enemigos de la revolución, asuman la ofensiva ideológica y asuman una ofensiva psicológica para desalentar al movimiento revolucionario, sino que partiendo de la verdad y del reconocimiento de la verdad y convirtiendo ese ejemplo en fuerza invencible, el movimiento revolucionario siga adelante, más firme y más decidido que nunca. He cumplido con esta amarga
tarea. No es tal vez un análisis absolutamente exhaustivo, pero basta decir que nosotros, analizando todo, absolutamente todo, todos nosotros, todos los dirigentes de la revolución, todos los que conocemos íntimamente la personalidad del Che, todos en manera unánime, sin la menor duda, a esta misma conclusión que les he expresado. En televisión anunciando la muerte del Che, eso estremeció a todo el mundo cuando Fidel confirma la muerte del Che. Vamos a hacer la pausa, pero antes, un amigo que va creo que es un camión que va rumbo a Huigalpa, nos manda a decir que sí hay una vía alterna para evadir, para poder continuar tu camino si vas para Huigalpa, para Cuapa, para el Rama, para Nueva Guinea, o venís para Managua o para cualquier ciudad. Entonces, en el empalme Santa Rosa, el empalme a Comalapa, vas hasta la ciudad de Comalapa, ahí llega hasta la iglesia, de la iglesia, una cuadra en esa dirección hacia el norte, ahí empieza el camino a la derecha hacia el este, doblás ahí, llegás en una carretera de Bacadán hasta Comalapa y de Adoquín, pero ahí una cuadra al norte de la iglesia, tomás la carretera de Macadán que va hasta Cuapa, y en Cuapa ya agarras la carretera adoquinada que te saca al empalme con Huigalpa. Es un poco más largo, obviamente, pero bueno, al menos podés transitar. Se lo avisamos a todos los que van por ese camino. En el empalme Santa Rosa, los que van rumbo este, en el empalme Santa Rosa, toman hacia Cuapa, y los que vienen del este, que vienen a Managua o a cualquier ciudad del Pacífico, toman en el empalme del Cuapa, llegan hasta Cuapa, y después doblan a la izquierda hacia el oeste hasta la ciudad de Comalapa. Son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:14. Les aviso a los compañeros y las compañeras del MEFCA que vamos a entrar un poco tarde con su programa, porque el fragmento que vamos a transmitir de Fidel, que es necesario hacerlo, se pasa alrededor de 10 minutos. Quiero agradecer rápidamente a la compañera Margarita Desvás por las rosquillas. Se acabaron en cuestión de media hora. Todas me las comí yo, sí. Muchas gracias, Margarita. Y saludos a Tere Torres también, y al profesor Rolando Mendoza Sanarruza, que nos ha enviado algunos ejemplares de este libro sobre el movimiento magisterial en Nicaragua, una investigación que fue su tesis para la maestría en historia. Muchas gracias al profesor. Vamos a ocupar este libro en los próximos programas. Vamos a escuchar ahora a Fidel. Fidel, en la colocución que les acabo de transmitir, al final anuncia que el gobierno de Cuba ha decretado que a partir de ese momento, el 8 de octubre, será el Día del Guerrillero Heroico, y decretó un mes de duelo en Cuba. Luego ese mismo día, convocó para el 18 de octubre para una velada fúnebre por el Che Guevara en la Plaza de la Revolución, que estaba hasta el copete. En un silencio, todo el mundo escuchando a Fidel adolorido, acongojado, pero con una atención extraordinaria. Ese discurso es de antología. Todo, pero bueno, solo vamos a pasar una parte. Son alrededor de 50 minutos. Escuchemos entonces a Fidel el 18 de octubre de 1967 en la velada fúnebre por Ernesto Che Guevara. Puede haber influido profundamente en su conducta la idea de que los hombres tienen un valor relativo en la historia. La idea de que las causas no son derrotadas cuando los hombres caen, y la incontenible marcha de la historia no se detiene ni se detendrá ante la caída de los jefes. Y eso es cierto
Eso no se puede poner en duda. Eso demuestra su fe en los hombres, su fe en las ideas, su fe en el ejemplo. Sin embargo, como dije hace unos días, habríamos deseado de todo corazón verlo forjador de las victorias, forjando bajo su jefatura, forjando bajo su dirección las victorias, puesto que los hombres de su experiencia, de su calibre, de su capacidad realmente singular, son hombres poco comunes. Somos capaces de apreciar todo el valor de su ejemplo y tenemos la más absoluta convicción de que ese ejemplo servirá de emulación y servirá para que del seno de los pueblos surjan hombres parecidos a él. No es fácil conjugar en una persona todas las virtudes que se conjugaban en él. No es fácil que una persona de manera espontánea sea capaz de desarrollar una personalidad como la suya. Diría que es de esos tipos de hombres difícil de igualar y prácticamente imposible de superar. Pero diremos también que hombres como él son capaces, con su ejemplo, de ayudar a que surjan hombres como él. Es que en Che no solo admiramos al guerrero, al hombre capaz de grandes proezas, y lo que él hizo, y lo que él estaba haciendo, ese hecho en sí mismo de enfrentarse solo con un puñado de hombres a todo un ejército oligárquico, instruido por los asesores yanquis, suministrados por el imperialismo yanqui, apoyados por las oligarquías de todos los países vecinos. Ese hecho en sí mismo constituye una proeza extraordinaria. Y si se busca en las páginas de la historia, no se encontrará posiblemente ningún caso en que alguien con un número tan reducido de hombres haya emprendido una tarea de más envergadura, en que alguien con un número tan reducido de hombres haya emprendido la lucha contra fuerzas tan considerables. Esa prueba de confianza en sí mismo, esa prueba de confianza en los pueblos,
esa prueba de fe en la capacidad de los hombres para el combate podrá buscarse en las páginas de la historia y sin embargo no podrá encontrarse nada semejante. Y cayó. Los enemigos creen haber derrotado sus ideas, haber derrotado su concepción guerrillera, haber derrotado sus puntos de vista sobre la lucha revolucionaria armada. Y lo que lograron fue, con un golpe de suerte, eliminar su vida física. Lo que pudieron fue lograr las ventajas accidentales que en la guerra puede alcanzar un enemigo. Y ese golpe de suerte, ese golpe de fortuna, no sabemos hasta qué grado, ayudado por esa característica que nos referíamos antes, de agresividad excesiva, de desprecio absoluto por el peligro, en un combate, como tantos combates, como ocurrió también en nuestra guerra de independencia, en un combate en Dos Ríos mataron al apóstol de nuestra independencia. En un combate en Punta Brava mataron a Antonio Maceo, veterano de cientos de combates. En similares combates murieron infinidad de jefes, infinidad de patriotas de nuestra guerra independentista. Y sin embargo, eso no fue la derrota de la causa cubana. La muerte del Che, como decíamos hace unos días, es un golpe duro, es un golpe tremendo para el movimiento revolucionario en cuanto le priva sin duda de ninguna clase de su jefe más experimentado y capaz. Pero se equivocan los que cantan victoria. Se equivocan los que creen que su muerte es la derrota de sus ideas, la derrota de sus tácticas, la derrota de sus concepciones guerrilleras, la derrota de sus tesis, porque aquel hombre que cayó como hombre mortal, como hombre que se exponía muchas veces a las balas, como militar, como jefe, es 1000 veces más capaz que aquellos
Che con un golpe de suerte lo mataron. Sin embargo, ¿cómo tienen los revolucionarios que afrontar ese golpe adverso? ¿Cómo tienen que afrontar esa pérdida? ¿Cuál sería la opinión del Che si tuviese que emitir un juicio sobre este particular? Esa opinión la dijo, esa opinión la expresó con toda claridad cuando escribió en su mensaje a la Conferencia de Solidaridad Latinoamericana, que si en cualquier parte lo sorprendía la muerte, bienvenida fuera, siempre que ese su grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se extienda para empuñar el arma. Y éxito de guerra llegará no a un oído receptivo, llegará a millones de oídos receptivos, y no una mano, sino que millones de manos inspiradas en su ejemplo se extenderán para empuñar las armas. Nuevos jefes surgirán y los hombres, los oídos receptivos y las manos que se extiendan necesitarán jefes que surgirán de las filas del pueblo, como han surgido los jefes en todas las revoluciones. No contarán esas manos con un jefe ya de la experiencia extraordinaria, de la enorme capacidad, como el Che. Esos jefes se formarán en el proceso de la lucha. Esos jefes surgirán del seno de los millones de oídos receptivos, de las millones de manos que más tarde o más temprano se extenderán para empuñar las armas. No es que consideremos que en el orden práctico de la lucha revolucionaria su muerte haya de tener una inmediata repercusión, que en el orden práctico del desarrollo de la lucha su muerte pueda tener una repercusión inmediata. Pero es que el Che, cuando empuñó de nuevo las armas, no estaba pensando en una victoria inmediata.
no estaba pensando en un triunfo rápido frente a las fuerzas de las oligarquías y del imperialismo. Su mente de combatiente experimentado estaba preparada para una lucha prolongada de 5, de 10, de 15, de 20 años, si fuera necesario. Y él estaba dispuesto a luchar 5, 10, 15, 20 años, toda la vida, si fuese necesario. Y es con esa perspectiva en el tiempo en que su muerte, en que su ejemplo, que es lo que debemos decir, tendrá una repercusión tremenda, tendrá una fuerza invencible. Su capacidad como jefe y su experiencia en vano tratan de negarla quienes se aferran al golpe de fortuna. Che era un jefe militar extraordinariamente capaz. Pero cuando nosotros recordamos al Che, cuando nosotros pensamos en el Che, no estamos pensando fundamentalmente en sus virtudes militares. No, la guerra es un medio y no un fin. La guerra es un instrumento de los revolucionarios. Lo importante es la revolución. Lo importante es la causa revolucionaria, las ideas revolucionarias, los objetivos revolucionarios, los sentimientos revolucionarios, las virtudes revolucionarias. Y es en ese campo, en el campo de las ideas, en el campo de los sentimientos, en el campo de las virtudes revolucionarias, en el campo de la inteligencia, es, aparte de sus virtudes militares, en que nosotros sentimos la tremenda pérdida que para el movimiento revolucionario ha significado su muerte. Porque Che reunía en su extraordinaria personalidad virtudes que rara vez aparecen juntas. Él descolló como hombre de acción insuperable. Pero Che no solo era un hombre de acción insuperable. Che era un hombre de pensamiento profundo, de inteligencia visionaria, un hombre de profunda cultura, es decir, que reunía en su persona al hombre de ideas y al hombre de acción. Pero no es que reuniera esa doble característica de ser hombre de ideas y de ideas profundas, la de ser hombre de acción, sino que se reunía como revolucionario
las virtudes que pueden definirse como la más cabal expresión de las virtudes de un revolucionario. Hombre íntegro, a carta cabal, hombre de honradez suprema, de sinceridad absoluta, hombre de vida estoica y espartana, hombre a quien prácticamente en su conducta no se le puede encontrar una sola mancha. Constituyó por sus virtudes lo que puede llamarse un verdadero modelo de revolucionario. Suele, a la hora de la muerte de los hombres, hacerse discursos, suele destacarse virtudes, pero pocas veces, como en esta ocasión, se puede decir con más justicia, con más exactitud de un hombre que lo que decimos del Che, que constituyó un verdadero ejemplo de virtudes revolucionarias. Pero además añadía otra cualidad que no es una cualidad del intelecto, que no es una cualidad de la voluntad, que no es una cualidad derivada de la experiencia, de la lucha, sino una cualidad del corazón, porque era un hombre extraordinariamente humano, extraordinariamente sensible. Por eso decimos, cuando pensamos en su vida, cuando pensamos en su conducta, que constituyó el caso singular de un hombre rarísimo en cuanto fue capaz de conjugar en su personalidad no solo las características de hombre de acción, sino también de hombre de pensamiento, de hombre de inmaculadas virtudes revolucionarias y de extraordinaria sensibilidad humana, unido a un carácter de hierro, a una voluntad de acero, a una tenacidad indomable. Y por eso le ha legado a las generaciones futuras no solo su experiencia, sus conocimientos como soldado destacado, sino que a la vez las obras de su inteligencia. Escribía con la virtuosidad de un clásico de la lengua. Sus narraciones de la guerra son insuperables.
La profundidad de su pensamiento es impresionante. Nunca escribió sobre nada absolutamente que no lo hiciese con extraordinaria seriedad, con extraordinaria profundidad. Y algunos de sus escritos no dudamos de que pasarán a la posteridad como documentos clásicos del pensamiento revolucionario. Y así, como fruto de esa inteligencia vigorosa y profunda, nos dejó infinidad de recuerdos, infinidad de relatos que sin su trabajo, sin su esfuerzo, habrían podido tal vez olvidarse para siempre. Trabajador infatigable en los años que estuvo al servicio de nuestra patria, no conoció un solo día de descanso. Fueron muchas las responsabilidades que se le asignaron como presidente del Banco Nacional, como director de la Junta de Planificación, como ministro de Industria, como comandante de regiones militares, como jefe de delegaciones de tipo política o de tipo económica o de tipo fraternal. Su inteligencia multifacética era capaz de emprender con el máximo de seguridad cualquier tarea, en cualquier orden, en cualquier sentido. Y así representó de manera brillante a nuestra patria en numerosas conferencias internacionales. De la misma manera que dirigió brillantemente a los soldados en el combate, de la misma manera que fue un modelo de trabajador al frente de cualquiera de las instituciones que se le asignó. Y para él no hubo días de descanso. Para él no hubo horas de descanso. Y si mirábamos para las ventanas de sus oficinas, permanecían las luces encendidas hasta altas horas de la noche, estudiando, o mejor dicho, trabajando o estudiando, porque era un estudioso de todos los problemas, era un lector infatigable. Su sed de abarcar conocimientos humanos era prácticamente insaciable, y las horas que le arrebataba el sueño las dedicaba al estudio, y los días reglamentarios de descanso los dedicaba al trabajo voluntario. Fue él el inspirador y el máximo impulsor de ese trabajo que hoy es actividad de cientos de miles de personas en todo el país.
el impulsor de esta actividad que cada día cobra en las masas de nuestro pueblo mayor fuerza. Y como revolucionario comunista, verdaderamente comunista, tenía una infinita fe en los valores morales, tenía una infinita fe en la conciencia de los hombres, y debemos decirlo que en su concepción vio con absoluta claridad en los resortes morales la palanca fundamental de la construcción del comunismo en la sociedad humana. Muchas cosas pensó, desarrolló y escribió. Y hay algo que debe decirse un día como hoy, y es que los escritos del Che, el pensamiento político y revolucionario del Che, tendrán un valor permanente en el proceso revolucionario cubano y en el proceso revolucionario en América Latina. Y no dudamos que el valor de sus ideas tanto como hombre de acción, tanto como hombre de pensamiento, como hombre de acrisoladas virtudes morales, como hombre de insuperable sensibilidad humana, como hombre de conducta intachable, tienen y tendrán un valor universal. Los imperialistas cantan voces de triunfo ante el hecho del guerrillero muerto en combate. Los imperialistas cantan el triunfo frente al golpe de fortuna que los llevó a eliminar tan formidable hombre de acción. Pero los imperialistas tal vez ignoran o pretenden ignorar el carácter de hombre de acción. Era una de las tantas facetas de la personalidad de ese combatiente, y que si de dolor se trata, a nosotros nos duele no solo lo que se haya perdido como hombre de acción, nos duele lo que se ha perdido como hombre virtuoso, nos duele lo que se ha perdido como hombre de exquisita sensibilidad humana, y nos duele la inteligencia que se ha perdido. Nos duele pensar que tenía solo 39 años en el momento de su muerte. Nos duele pensar cuántos frutos de esa inteligencia y de esa experiencia que se desarrollaba cada vez más hemos perdido la oportunidad de percibir. Nosotros tenemos idea de la dimensión de la pérdida para el movimiento revolucionario. Pero sin embargo, ahí es donde está
el lado débil del enemigo imperialista. Creer que con el hombre físico ha liquidado su pensamiento. Creer que con el hombre físico ha liquidado sus ideas. Creer que con el hombre físico ha liquidado sus virtudes. Creer que con el hombre físico ha liquidado su ejemplo. Y lo creen de manera tan impúdica que no vacilan en publicar como la cosa más natural del mundo las circunstancias casi universalmente ya aceptadas en que lo ultimaron después de haber sido herido gravemente en combate. No han reparado siquiera en la repugnancia del procedimiento. No han reparado siquiera en la impudicia del reconocimiento. Y han divulgado como derecho de los esbirros. Han divulgado como derecho de los oligarcas y de los mercenarios el disparar contra un combatiente revolucionario gravemente herido. Y lo peor es que explican además por qué lo hicieron, alegando que habría sido tremendo el proceso en que hubiesen tenido que juzgar al Che, alegando que habría sido imposible sentar en el banquillo de un tribunal a semejante revolucionario. Y no solo eso, sino que además no han vacilado en hacer desaparecer sus restos, y sea verdad o sea mentira, es el hecho que anuncian haber incinerado su cadáver, con lo cual empiezan a demostrar su miedo, con lo cual empiezan a demostrar que no están tan convencidos de que liquidando la vida física del combatiente liquidan sus ideas y liquidan su ejemplo. Che no cayó defendiendo otro interés, defendiendo otra causa que la causa de los explotados y los oprimidos en este continente. Che no cayó defendiendo otra causa que la causa de los pobres y de los humildes de esta tierra. Y la forma ejemplar y el desinterés con que defendió esa causa no osan siquiera discutirlo sus más encarnizados enemigos. Y ante la historia, los hombres que actúan como él, los hombres que lo hacen todo y lo dan todo por la causa de los humildes, cada día que pasa se agigantan, cada día que pasa se adentran más profundamente en el corazón de los pueblos. Y esto ya lo empiezan a percibir los enemigos imperialistas.
y no tardarán en comprobar que su muerte será a la larga como una semilla de donde surgirán muchos hombres decididos a emularlo, muchos hombres decididos a seguir su ejemplo. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de que la causa revolucionaria en este continente se repondrá del golpe, que la causa revolucionaria en este continente no será derrotada por ese golpe. Desde el punto de vista revolucionario, desde el punto de vista de nuestro pueblo, ¿cómo debemos mirar nosotros el ejemplo del Che? ¿Acaso pensamos que lo hemos perdido? Cierto es que no volveremos a ver nuevos escritos. Cierto es que no volveremos a escuchar de nuevo su voz. Pero el Che le ha dejado al mundo un patrimonio, un gran patrimonio. Y de ese patrimonio nosotros, que lo conocimos tan de cerca, podemos ser en grado considerable herederos suyos. Nos dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de trabajo. En una palabra, nos dejó su ejemplo. Y el ejemplo del Che debe ser un modelo para nuestro pueblo. El ejemplo del Che debe ser el modelo ideal para nuestro pueblo.
se ha convertido en un modelo de hombre, no solo para nuestro pueblo, sino para cualquier pueblo de América Latina. Che llevó a su más alta expresión el estoicismo revolucionario, el espíritu de sacrificio revolucionario, la combatividad del revolucionario, el espíritu de trabajo del revolucionario. Y Che llevó las ideas del marxismo-leninismo a su expresión más fresca, más pura, más revolucionaria. Ningún hombre como él en estos tiempos ha llevado a su nivel más alto el espíritu internacionalista proletario. Y cuando se hable de internacionalista proletario, y cuando se busque un ejemplo de internacionalista proletario, ese ejemplo, por encima de cualquier otro ejemplo, es el ejemplo del Che. En su mente y en su corazón habían desaparecido las banderas, los prejuicios, los chauvinismos, los egoísmos, y su sangre generosa estaba dispuesto a vertirla por la suerte de cualquier pueblo, por la causa de cualquier pueblo, y dispuesto a vertirla espontáneamente, y dispuesto a vertirla instantáneamente. Y así, sangre suya fue vertida en esta tierra cuando lo hirieron en diversos combates. Sangre suya por la redención de los explotados y los oprimidos, de los humildes y los pobres, se derramó en Bolivia. Esa sangre se derramó por todos los explotados, por todos los oprimidos. Esa sangre se derramó por todos los pueblos de América y se derramó por Vietnam, porque él allá, combatiendo contra las oligarquías, combatiendo contra el imperialismo, sabía que brindaba a Vietnam la más alta expresión de su solidaridad. Es por eso, compañeros y compañeras de la revolución, que nosotros debemos mirar con firmeza el porvenir y con decisión. Es por eso que debemos mirar con optimismo al porvenir y buscaremos siempre en el ejemplo del Che la inspiración en la lucha, la inspiración en la tenacidad, la inspiración en la intransigencia frente al enemigo y la inspiración en el sentimiento internacionalista. Es por eso que nosotros, en la noche de hoy, después de este impresionante acto, después de esta increíble, por su magnitud, por su disciplina y por su devoción, muestra multitudinaria de reconocimiento que demuestra cómo este es un pueblo sensible, que demuestra cómo este es un pueblo agradecido, que demuestra cómo este pueblo sabe honrar la memoria de los valientes que caen en el combate, que demuestra cómo este pueblo sabe reconocer
a los que le sirven, que demuestran cómo este pueblo se solidariza con la lucha revolucionaria, cómo este pueblo levanta y mantendrá siempre en alto y cada vez más en alto las banderas revolucionarias y los principios revolucionarios. Hoy, en estos instantes de recuerdo, debemos elevar nuestro pensamiento y con optimismo en el futuro, con optimismo absoluto en la victoria definitiva de los pueblos, le digamos al Che y con él a los héroes que combatieron y cayeron junto a él. Hasta la victoria, siempre, patria o muerte, venceremos. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.